Pero el terror que uno siente ante lo sagrado es de atracción. Entonces, hay una atracción que en la Polinesia lo llaman mana, potencia. Pero la mana también es tabú. Mana, tabú. Atrae, pero es peligroso, es como el mar, ¿no? Nos atrae, pero hay que tener cuidado. Eso es lo sagrado. Lo sagrado es un sentimiento que se genera sobre algo más allá de nosotros, que tiene esta ambivalencia. Y esta ambivalencia es histérica. Nos atrae y la rechazamos. ¿Cómo nace el psicoanálisis? El estudio de la histeria. Acá tenemos otra relación que podemos hacer, ¿no? ¿Queda claro el tema del objeto en la dialéctica religiosa de un sujeto religioso? Recuerden que hacemos esta relación porque anteriormente ya la había hecho Foucault en la hermenéutica del sujeto, ¿no? No esta, pero sí lo relacionó con la filosofía. Quiero entrar ahora de lleno en el tema del objeto puro. El objeto puro. ¿A qué llamamos un objeto puro? Un objeto puro es un imposible. ¿A qué llamo imposible? Que todo objeto para una conciencia que lo representa nunca es puro, nunca es algo inmaculado, nunca es virgen. Siempre hay una interpretación sobre el objeto. Sea una interpretación racional o sea una experiencia intuitiva. Hay un depósito que hace la psique del sujeto sobre el objeto que hace que el objeto puro se corrompa. Por ejemplo, este vaso o cualquier otro elemento es un objeto puro como un antes de ser interpretado. Es un objeto en sí. Es un noúmeno, diría Kant, que cuando sobre él se proyecta una interpretación o un uso determinado, se le da un carácter cultural. Y ese carácter cultural, que es eyectado por mi conciencia y por la conciencia de los otros, hace que el objeto se corrompa. Vamos a dar un ejemplo para entenderlo. ¿Puedo borrar? Un poquito nada más. Vamos a borrar acá. Vamos a dibujar un objeto puro. Eso. Eso. ¿Qué es? Eso. La cruz. Una cruz. Como objeto es un objeto puro. No tiene ninguna interpretación. Ahora si yo digo, bueno, no, esto es la representación del zodíaco por los solsticios y los equinoccios. Bueno, ahí lo estoy corrompiendo. Estoy dando una interpretación. O digo, no, es un falo. Lo estoy corrompiendo, porque le estoy dando una interpretación. O digo, es la cruz de Cristo. Es la redención. Claramente lo estoy corrompiendo. No quiero que se entienda la palabra corrupción como algo malo, sino en el verdadero sentido de la palabra. Es decir, todo objeto está corrompido por nuestra conciencia. Porque somos nosotros aquellos que le quitamos la esencia y lo convertimos en un fenómeno propio de una hermenéutica. ¿Se entiende? Es un fenómeno en el cual sobre él hacemos una interpretación. Y obviamente el objeto puro es un imposible porque siempre hay una interpretación. Ahí se convierte en un símbolo cuando trasciende. Cuando se hace fenoménico, primero podemos hablar que es una esencia. Pero cuando se hace fenoménico, cuando es un fenómeno de mi mundo, inmediatamente lo interpreto hermenéuticamente.
Y ante esa interpretación la hermenéutica lo corrompe. Y ya lo hago propio de la cultura, lo apropio. Como el lenguaje de acá, ¿no? Cuando yo lo apropio, ya no es lo mismo, pero bueno, es necesario. Entonces, ahora esto, el objeto corrompido, tendrá una construcción hacia la cultura y esa construcción hacia la cultura será trascendente, es decir, hacia el mundo. Será para todo lo mismo. Pero también tiene una eyección hacia el interior, hacia mi intencionalidad y hacia mis fibras intuitivas y perceptivas hacia adentro, que será trascendental. El objeto se corrompe en su trascendencia hacia lo trascendente y hacia lo trascendental. ¿Se entiende? Sí, sí, que modifica el sujeto también. Trascendental es que modifica el sujeto. Trascendental sería que el sujeto se arroja a la cultura y se relaciona con otros sujetos. Sería lo social. ¿Sí? Y acá sería lo particular, lo psíquico. Vamos al ejemplo de la cruz. ¿Qué es la cruz para todos los cristianos? Bueno, para todos los cristianos es el símbolo de la salvación. ¿Verdad? Ahí el mito lo hacemos cultural. Pero para algún cristiano en particular, a lo mejor tuvo una experiencia íntima, interior de la cruz, y para él tiene un sentido mucho más profundo que para otro cristiano. Porque hay una experiencia particular depositada sobre eso. Eso sería lo trascendental. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad incurable o alguien, un ser querido, y le pido a Cristo que me ayude, y a lo mejor siento que me ayuda, entonces tengo una ligación mayor, pero va desde mi interior, desde mi construcción psicológica, desde mi emocionalidad. Lo otro va desde la racionalidad del grupo. ¿Se entiende? Acá está lo social y acá está lo particular. En lo trascendental está lo particular. Claro, porque es hacia adentro, ¿no? ¿Se entiende? Hay una construcción hacia afuera y hay una construcción hacia adentro. Esto hace que todo objeto convertido en símbolo pierda su pureza por la misma dialéctica simbólica. Y la experiencia religiosa no se da sin esa mediación simbólica. No existe experiencia subjetiva religiosa, ni objetiva, es decir, ni cultural, sin la mediación simbólica. Siempre tengo que obturar el agujero. Siempre tengo que recurrir a una imagen hueca que tape esa falta. Que esa falta es originaria de mi propia prehistoria. Es la pérdida materna. Es la pérdida de la unidad. Pero si lo llevamos a lo filogenético, es una gran pérdida que tuvo la humanidad de sentido. El mito dirá que fue la caída. Nosotros la otra vez teorizamos que fue cuando el Homo sapiens toma conciencia de la muerte y se sabe finito, a diferencia de la perennidad del cosmos que lo cree eterno. Y acá comienza la contradicción, la irracionalidad de esa realidad. Entonces, la única forma que tiene de operar ese agujero es también religarse a algo también irracional, como la imagen de un ser supremo, que después le dará carácter racional en las distintas construcciones teológicas de las diferentes culturas. La Biblia es un intento de racionalizar lo irracional.
Es una contradicción en sí misma. Ahí nace la teología. Intento de darle razón a la fe. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a estudiar ahora la construcción del símbolo. Cómo el objeto puro pierde su pureza en devenir en símbolo. Ponemos ese título, el símbolo. Voy a borrar un poquito para poner un poco de orden. ¿Qué es un símbolo? La palabra símbolo viene del griego, ¿no? Simbolón o simbalio, que quiere decir la reconstrucción de dos cosas, lo que implica que hay una coincidencia entre dos estados, un estado presente y un estado ausente. En la antigüedad, cuando se hacía un pacto o un contrato, se hacía un ritual, ¿no? Se tomaba una moneda, una medalla, y se partía en dos, ¿no? Hay una partición, hay una castración. ¿Recuerdan el sujeto? Hay una castración. Una parte de la moneda se la va a llevar uno de los contratantes y la otra me la voy a quedar yo. De tal manera que me queda un pedazo físico, palpable, verificable por mi experiencia, que me remite intuitivamente a una falta, a un pedazo que no está. Lo simbólico, lo imaginario, lo real. ¿Se entiende? Y bueno, esto se llama simbolizante y esto se llama simbolizado. Tengo un simbolizante que es el objeto que me remite por intuición a una ausencia, a otra parte, a una parte no que no existe, sino que no está, pero se hace presente a través de ese otro objeto. ¿Se entiende? Simbolizante, simbolizado. Lo simbolizado es lo trascendental. Esa es la verdadera realidad que me remite. Y lo simbolizante es lo trascendente. Es el objeto de la cultura. Puedo centrarme en esto solo, en lo simbolizante, en el objeto. Pero si me quedo solamente con el simbolizante, ahí de alguna manera agoto el símbolo y lo convierto en signo. ¿Qué es un signo? Un signo es un objeto que es lo mismo para todos. Por ejemplo, la foto de un ser querido que no está, no me remite hacia ese ser querido, no lo hace presente, simplemente me da el recuerdo. Termina siendo una sola parte, el simbolizante. Pero el símbolo religioso tiene la otra parte. Tiene la parte de remitirme no a una ausencia, sino a una presencia ahora. El símbolo religioso hace presente lo sagrado ahora. Diferente a la foto de un ser querido que no está. ¿Se entiende? Se da aquí y ahora. Y es diferente del planteo lacaniano significante-significado. Porque para Lacan significante-significado era una causa y efecto. En cambio, acá no hay causa y efecto. Acá lo que hay es presencia. Presencia.
se da una presencia que no se podría dar de ninguna otra manera a no ser por el símbolo en sí. Tiene una lógica diferente al lenguaje hablado. Porque la palabra puede tener diferentes interpretaciones y ser utilizada por diferentes lenguas, las mismas letras. En cambio, el símbolo, desde lo religioso, solamente puede decirme lo único que se da por intermedio de él. No tengo otra manera de expresarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el símbolo religioso tiene un simbolizante y un simbolizado. Tiene lo que es trascendente y lo que es trascendental. Es decir, se está corrompiendo la realidad. Lo real queda como objeto A. Lo real queda en la prehistoria. Queda en la falta. Queda en lo que no puedo obtener y por eso lo proyecto a lo inobjetivable. El sujeto religioso es un sujeto sujetado que intenta desujetarse para llegar a ese objeto puro, ese objeto A. Pero como no puede, como no se le da, termina siendo un sujeto frustrado. Siempre tiene que estar ligado a los ritos y a los mitos, porque no puede llegar al objeto puro. Pero en el momento que se liga, digamos, al objeto intermediario, en ese momento el símbolo personifica a Dios. Lo hace presente. Lo hace presente. No lo representa, sino que directamente lo hace que está ahí. Está ahí. Por eso el hilo que divide la magia de la religión es muy delgado en la experiencia religiosa, ¿no? Hoy para el sujeto religioso el objeto termina siendo una mostración del mismo Dios, aunque sea un ícono, aunque en el fondo racionalmente termina siendo una representación. Pero no se podría representar para el hombre religioso sino es a través de eso mismo, ¿no? Eso mismo le da presencia aquí. Pero por eso, cuando le reza en una iglesia a un santo que está en una pared, por ejemplo. Sí. Sí. En ese momento lo está viendo a Dios de alguna manera. Obviamente va a depender del Está modo. dialogando, digamos. Claro, va a depender del modo de cómo subjetivamente se religa. Claro. Porque nosotros siempre vamos a ser testigos de afuera de eso. No sabemos qué está haciendo. Pero digamos que se religa desde lo trascendental, sí, ahí ya hay una carga emocional profunda. Ahora, si se religa desde lo trascendente, hay una carga más que nada más mental, más cultural. Ahora, fíjate, para un católico, el momento de la consagración, Dios está presente. Aparte de ese momento, está ahí ahora. Claro, claro. Por eso, ese me parece un ejemplo clarísimo. Sí. Obviamente que no está ahí, desde una mirada externa, pero para el sujeto que lo vive está ahí, ¿sí? Y se religa a través de eso. Que, hablando en términos psicoanalíticos, es un modo de recuperar lo perdido, ¿no? ¿Sí? Y lo perdido siempre se perdió ¿dónde? En el pasado, en lo en el mito, ¿no? Pero como no lo puede obtener, siempre hace el rito hacia adelante. Sigue un camino inverso, porque no puede regresar. ¿Se entiende? Ahora, de esta disociación, de esta castración del símbolo, van a salir las configuraciones simbólicas de lo sagrado que se van a ver en las diferentes tradiciones culturales del mundo. Por ejemplo, desde lo trascendente tenemos el teísmo. ¿Qué es el teísmo? Es ver a Dios como una persona. Dios crea al hombre y el hombre es su criatura. Pero desde lo simbolizado aparece el monismo. Es decir, a Dios o lo sagrado se lo ve como algo absoluto. Es una especie de holismo. A medida que vayamos avanzando en las diferentes clases, especialmente la próxima, vamos a empezar a estudiar esto. El contexto histórico y político de la evolución de algunas religiones. Y en la otra clase vamos a estudiar también el contexto más psicológico
de la evolución de otras religiones. Por eso veremos cómo está en el programa lo trascendente y lo trascendental. Pero vos viste que eran culturas, vos viste culturas, el espíritu calificativo. No. El teísmo, el monismo, hasta aquí surgen las culturas. Claro. ¿Qué queda más o menos claro esto? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna objeción? ¿De ahí qué significaba lo que estaba ausente? Porque este es el Lo sujeto. que está ausente es lo que está cortado. Sí, Es lo que me falta. sí, lo que falta. Y entonces de ahí que En era. todos nosotros falta algo. Por eso no somos humanos. Sí. ¿No? Es como decía Florino, ¿no? Los animales mueren pero no lo saben. Los dioses son inmortales y lo saben. Pero nosotros sabemos que morimos y no sabemos por qué. O sea, siempre estamos en camino entre el animal y Dios, ¿no? Entonces, esa falta que tenemos de no ser un animal, porque somos más inteligentes, creo, y no ser dioses, porque no somos eternos y somos limitados, esa falta nos hace la contradicción. Nos hace ser ese sujeto cortado que recién estuvimos. Que queremos y no queremos. Queremos y no Sí, queremos. tenemos una historia así, ¿no? Media complicada, ¿no? El símbolo, para que pueda ser asido en su parte simbolizante en la cultura, tiene que ser expresado en un metalenguaje, que no termina siendo un lenguaje tal cual o propiamente dicho, sino que sería una especie de lenguaje inconsciente. Es lo que Lacan llamaría la lengua, todo junto, ¿no? La lengua, si queremos hacer una analogía. Ese lenguaje, o esa la lengua que aparece en el mito, es porque el mito termina convirtiendo al símbolo en una especie de intento de hacer un recurso literario. El mito es una forma de contar algo que es simbólico y lo narra con los recursos que le son propios. De hecho, la palabra mitos es una palabra griega que quiere decir literalmente pensar, pensamiento. Hay un ejercicio más hermenéutico sobre lo intuitivo del símbolo. Porque el símbolo, al ser algo emocional, puede ser cualquier cosa, o puede tener muchísimas interpretaciones. Porque sobre el símbolo decae la polisemia. El símbolo es polisémico. Lo que quiere decir que tiene una gran cantidad de valencias. Ahora, el mito lo que hace es clausurar la plurivalencia del símbolo y lo muestra en un estado unívoco. Por ejemplo, la serpiente. ¿No? La serpiente es un símbolo, puede ser un símbolo. Y puede simbolizar muchas cosas. Puede simbolizar la muerte y la resurrección, porque pierde la piel y la recupera. Puede simbolizar la sabiduría, el faraón la tenía en un tocado. Puede simbolizar la muerte por su picadora mortal. Pero, bueno, yo veo una serpiente y no sé qué es, no sé cómo interpretarla. ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo interpreto a la serpiente del Génesis? Cuando se le aparece a Adán y Eva y les habla. ¿Cómo la interpreto? Astuta, también lo tienta al hombre como. Es el mal. Es el mal, no es el demonio, es el demonio. El diablo, el mal, el demonio, Claro. el que produce la caída. Claro. Está bien, todo lo malo se lo damos a la pobre serpiente, pero ¿por qué? Porque ese símbolo está dentro de una narración mítica. Claro. Y esa narración mítica está en la Biblia en este caso. Es decir, el mito es una clase de literatura o un intento narrativo de poner en orden ciertos símbolos y de clausurar su polisemia. Es decir, el mito lo que hace es colocar al símbolo en la cultura. Pero el mito termina siendo eso, ¿no? Una narración, que es verdad para quien lo escuche y cree.
Pero el hombre religioso necesita algo más que leer un relato. El hombre religioso necesita él subjetivar esos símbolos y esa historia sagrada. ¿Y cómo la subjetiviza? A través de vivirlo con el cuerpo. El darle cuerpo, mi cuerpo, al símbolo y al mito, de alguna manera estoy recuperando el objeto A, o lo siento así, porque estoy volviendo a lo corporal, a lo real, decía acá, al cuerpo de goce. De alguna manera, el ritual es una forma de retornar a las ideas primigenias propias. El rito. Mientras el mito va hacia lo simbolizante, el rito va hacia lo simbolizado. Entonces me voy manejando en estas dos áreas. ¿Se entiende? El ritual me permite revivir la mitología. El ritual me permite traer el tiempo mitológico al presente. De tal manera que cuando yo actúo con mi cuerpo, estoy viviendo el mito. O en la misa no estoy de alguna manera reviviendo la última cena. Y la última cena está en el mito. Fue hace 2000 años. Ahora, cuando yo la actúo dentro de la iglesia, la estoy viviendo ahora. Está ocurriendo ahora la pasión. Cristo está muriendo en mí y yo estoy renaciendo en Él. Y hay una experiencia espiritual. De desujetación. ¿Se entiende? Es decir, de alguna manera el rito trae el tiempo mítico al presente. De esa manera, los símbolos, los mitos y los ritos conformarían el lenguaje primario de la experiencia religiosa. O podríamos llamarlo como un metalenguaje. Los ritos terminan siendo muy tecnológicos porque hay mucha técnica para hacerlos. La palabra no tiene tanta técnica y el símbolo es completamente abierto y vivo. Luego esto decantará en un texto sagrado con el tiempo y ahí sí ya podemos hablar de lenguaje. Ahí ya podemos hablar de una hermenéutica sobre un texto sagrado. Pero antes no, antes tenemos la experiencia viva. Pero de esta manera hemos recorrido el sujeto, sujetado que intenta desujetarse, y el objeto puro, que se corrompe a través de la carga humana, ya sea social o ya sea psicológica. Y de esa manera se conforman las experiencias primarias. Por eso, a partir de la clase que viene, lo que vamos a estudiar es la parte trascendente, es decir, los dioses que están afuera, cómo han evolucionado a lo largo de las culturas, para la cual ingresaré en el judeocristianismo. Y la próxima clase veremos los dioses hacia adentro, lo trascendental, para que podamos recorrer algunas tradiciones orientales, chinas y budistas. Y bueno, y así seguiremos nuestro itinerario. Trataremos de responder si en la Biblia hay sujeto, si los orientales tienen una idea de sujeto. ¿Qué idea de sujeto tiene el cristianismo? ¿La idea del sujeto empieza con Descartes o podemos hablar antes de un sujeto? Bueno, iremos respondiendo todos estos interrogantes, por lo menos mencionándolos. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Bueno, queda pendiente de conseguirles el libro. Voy a ver si se lo consigo en internet y se los mando. Para aquellos que les falte el de Foucault, hermenéutica del sujeto, y no lo tengan en casa, pueden escribirme al mail y yo se lo reenvío. Perfecto. Bueno, muy bien, si no hay más comentarios, les agradezco mucho su atención, su presencia, y nos encontramos entonces el próximo lunes a las 8.